Vamos a analizar hoy un discurso que ha dado mucho que hablar. Es de Ione Belarra, de Podemos, y fue pronunciado el 13 de septiembre de 2025. Ojo, porque es un discurso cargado de acusaciones muy directas y con unas propuestas, como veremos, bastante radicales. Así que vamos a desgranarlo punto por punto. Y bueno, el discurso arranca con todo, con una acusación directa, sin rodeos. Belarra lo que dice es que el gobierno de España y las administraciones madrileñas han literalmente militarizado la ciudad. ¿Para qué? Pues según ella, para impedir las manifestaciones a favor de Palestina. Con esto, ya desde el minuto 1, nos pone sobre la mesa los tres grandes temas: la protesta, la respuesta del gobierno y, por supuesto, el conflicto palestino-israelí. Para entender bien la lógica que sigue, hemos organizado el análisis en 5 partes. Primero vamos a ver su posición sobre Gaza, que es muy contundente. De ahí pasaremos a las acusaciones que lanza contra Israel y Occidente. Luego veremos cómo todo eso lo trae a la política española, con una crítica muy dura al gobierno. Después analizaremos sus propuestas para España y, para terminar, su visión sobre un nuevo orden mundial. Venga, pues empezamos por la primera parte. Y aquí está, yo diría, el pilar de todo el discurso, su postura sobre Gaza. Es que es clave entender cómo enmarca el conflicto, porque a partir de ahí se construye todo lo demás. Todas sus críticas, todas sus peticiones, todo nace de este punto de partida. Y ese punto de partida se resume en una palabra muy fuerte: genocidio. Lo describe, y cito textualmente, como el peor genocidio del siglo XXI, cometido por Israel y por su gobierno criminal. Fijaos que, con una afirmación tan rotunda, lo que busca es sentar una base, una realidad que para ella es ya evidente, incluso para quienes la critican. Para darle una dimensión a esta acusación, Belarra pone sobre la mesa una cifra, y es una cifra impactante. Habla de 200.000 víctimas civiles palestinas en los últimos 2 años. Y ojo, un dato que ella atribuye a las palabras de un antiguo alto cargo del propio ejército de Israel. Claro, con este marco ya definido, el discurso pasa de la denuncia a la acción. Es una llamada directa a la movilización ciudadana. Y no se queda en algo genérico, ¿eh? No es solo ida a las manifestaciones, no. Apunta a cosas muy concretas: apoyar encierros en universidades, por ejemplo, o boicotear activamente lo que llama intentos de lavado de cara de Israel. Y pone un ejemplo clarísimo: la final de la Vuelta a España en Madrid. Bien, pues una vez que ha calificado la situación de genocidio, la segunda parte del discurso es, bueno, señalar culpables. Y aquí es donde el foco se amplía. Las acusaciones ya no son solo contra Israel, sino que se extienden a los que ella considera sus colaboradores imprescindibles, los países occidentales. Y para argumentar esta acusación presenta una cronología de los últimos acontecimientos, todo muy concentrado en septiembre de 2025. Nos va narrando una secuencia de hechos que empieza con el lanzamiento de panfletos pidiendo la evacuación de Gaza, sigue con ataques muy específicos como el bombardeo al equipo negociador palestino en Qatar y culmina en lo que describe como un bombardeo masivo sobre toda la ciudad. Pero como decíamos, la responsabilidad no se queda solo ahí. El discurso va un paso más allá. Y aquí viene otra cita clave. Dice que es un genocidio perpetrado por los sionistas, pero alimentado por sus colaboradores imprescindibles. Y les pone nombre y apellidos a esos colaboradores, ¿eh? Habla directamente de los gobiernos europeos y del gobierno de Estados Unidos. Y claro, esta acusación de complicidad internacional, pues aterriza de lleno en España. Esto nos lleva a la tercera parte del análisis, donde el tono se vuelve especialmente duro. Ahora sí, contra el gobierno de Pedro Sánchez. Las acusaciones son de inacción, de engaño y hasta de represión. El centro de toda la crítica al gobierno es lo que Belarra llama, sin más, un embargo de armas fake a Israel. Su argumento es que es pura fachada, una medida que queda muy bien en los titulares de los periódicos, pero que en la práctica no tiene ningún efecto real. Para sembrar dudas sobre este embargo, el discurso lanza una batería de preguntas muy directas, muy escépticas. La primera es: a ver, si esto era tan urgente y tan necesario, ¿por qué no se aprobó el decreto directamente en el Consejo de Ministros? La segunda pregunta va a los detalles, a lo que ya considera los agujeros de la medida. Y pregunta: ¿por qué este embargo deja fuera el tránsito de armas por los puertos, aeropuertos y bases militares españolas? Menciona explícitamente Rota y Morón. Y la tercera pregunta es sobre el dinero. ¿Qué pasa con los más de 1.000 millones de euros en contratos de armas que, según ella, ya están firmados desde octubre de 2023? ¿Este embargo los va a cubrir o no? Todo esto lo resume en una frase que es bastante demoledora. Describe al gobierno como una fábrica de frustración.
La idea que expone es que el Ejecutivo es muy bueno poniendo nombres a los problemas y lanzando grandes eslóganes, pero que a la hora de la verdad sus acciones no acompañan. Y eso, concluye, lo único que genera es un enfado y una frustración enormes en la sociedad. Bueno, pues después de toda esta crítica tan dura, el discurso cambia de tercio y pasa a las propuestas. Esta es la cuarta parte, donde se presenta la agenda de Podemos. Y no solo como una alternativa para la política exterior, sino como un paquete de soluciones para las crisis que, según ellos, se viven aquí, en España. Por ejemplo, en vivienda, la propuesta es ni más ni menos que una intervención radical del mercado, y la plantean en 4 pasos. Primero, bajar los alquileres por ley un 40%. Segundo, prohibir que los especuladores puedan comprar vivienda. Tercero, ilegalizar empresas como Desocupa. Y cuarto, y este es el más fuerte, expropiar todas las viviendas de los fondos buitre para crear un parque público. En lo económico, el argumento central es una cuestión de prioridades. Plantea una elección muy clara, un o esto o lo otro. O se gasta el aumento de 10.500 millones de euros del presupuesto militar en tanques y armas, o ese mismo dineral se destina a hospitales y escuelas, es decir, a financiar políticas sociales, verdes y feministas. El discurso también habla de una crisis institucional. Por un lado, se denuncia la corrupción, que se presenta como algo que afecta tanto al PP como al PSOE. Y por otro, se habla de lo que llama una sobrerepresentación de la ideología de ultraderecha en partes clave del Estado, como la judicatura, la policía o la monarquía. La conclusión a la que llega es que hace falta una democratización profunda de estas instituciones. Y con esto ya llegamos a la última parte. La parte, digamos, más ideológica de todo el discurso. Aquí es donde todas las piezas se encajan. Todas las críticas y las propuestas que hemos visto se unen en una gran llamada para construir una alternativa política en un mundo que, según describe, está cambiando por completo. Para explicar la situación política en España, se usa una analogía muy visual. Dice que cuando gobierna la derecha, avanza su agenda a saco, 100 metros. Pero que cuando llega un gobierno que se dice progresista, solo se recuperan 2 de esos metros. El resultado, según este argumento, que elección tras elección, el país se va moviendo cada vez más y más hacia la derecha. Y a nivel geopolítico, la conclusión es tajante. Estamos entrando en un mundo nuevo. El orden mundial que conocíamos, con Estados Unidos y Europa en el centro, se está acabando. Lo que define esta nueva era, dice el discurso, es el declive de Estados Unidos y el ascenso de otras potencias, sobre todo de China. Por lo tanto, la conclusión final es que la verdadera batalla política ya no es la de antes. Ya no se trata de gestionar, digamos, las ruinas de lo que había. La batalla ahora es por defender un mundo nuevo. Y con esta idea, claro, se posiciona a Podemos como el partido que está preparado para dar esa pelea por el futuro. En definitiva, el discurso de Belarra lo que plantea es una elección entre 2 caminos, o gestionar un orden que se desmorona o luchar por construir uno nuevo. Y la pregunta que deja flotando en el aire es esa: ¿qué camino se va a elegir? Gracias por haber seguido este análisis.